Descubierto, el increíble momento en que un billonario ofrece 100,000 por rosas y lo que sucede después te dejará sin aliento. Miguel, un joven jardinero de un pequeño pueblo en México, ha dedicado su vida a cultivar un espectacular jardín de rosas. Desde niño, los colores vibrantes y los aromas envolventes de las flores lo han abrazado como un hogar. Su familia, un pilar de esfuerzo constante, le ha enseñado a valorar cada pétalo que brota de la tierra. Sin embargo, a los 25 años, su talento brilla en silencio, ignorado por las oportunidades que le son escasas. Un día soleado, mientras acaricia las hojas de sus preciadas rosas, un auto lujoso se detiene abruptamente en la entrada. Del vehículo desciende un almuerzazo que destila poder, un multimillonario estadounidense, conocido por su insaciable búsqueda de talentos. Su mirada se aferra a las flores como si fueran un tesoro oculto. ¡Increíble! ¿Cuál es tu secreto?, pregunta, y Miguel siente cómo su corazón se acelera. Es un momento que podría cambiar su vida. El millonario, deslumbrado, le ofrece $100,000 por su cosecha de vida. La oferta queda suspendida en el aire, como el aroma de sus rosas que baila con la brisa. Miguel siente una corriente helada recorrer su cuerpo. Su mente es un torbellino. La imagen de su familia aparece, sus rostros cansados pero brillantes de esperanza. $100,000 podrían significar un nuevo comienzo, la salida de la pobreza que los ha perseguido toda su vida. Pero, por otro lado, ¿a qué precio? ¿Realmente el dinero puede cambiar a una persona?, se pregunta, mientras las voces de sus vecinos resuenan en su mente, fragmentadas y llenas de dudas. Si acepta, ¿se convertirá en alguien más?, se cuestionan en el pueblo, y esa presión solo aumenta su angustia. Miguel, atrapado entre el brillo del oro y el sudor de su esfuerzo, siente la presión sobre su pecho. Su respiración se vuelve irregular. Cada latido sugiere un dilema moral que lo confronta. La lucha interna es feroz, la ambición contra la integridad. En una cena familiar, su madre relata historias de sacrificios. Sus ojos brillan mientras habla de los años difíciles pero plenos de sentido. La honestidad, la lealtad, amor por la tierra. Recuerda, hijo, la riqueza verdadera no se mide en dinero. Cada palabra se clava en el pecho de Miguel como una espina. Es un recordatorio de lo que realmente importa. Los días pasan y la presión se intensifica. Escucha el murmullo de sus vecinos. La inquietud se convierte en una carga más pesada. Su jardín, que siempre ha sido un refugio de paz, ahora se transforma en el epicentro de su tormento. Miguel no puede escapar del eco de sus pensamientos. El miedo se mezcla con el anhelo. La sensación de traicionar sus raíces y su esencia se convierte en un grillete que lo atrapa. En una noche estrellada, frente a la belleza de su jardín que parece brillar por sí mismo, la decisión lo golpea con fuerza. Tiene que elegir y el momento se siente inminente. ¿Debo seguir el camino fácil que me ofrecen las rosas o debo abrazar mis valores y el esfuerzo de mi familia? El dilema no solo lo afecta a él, sino también a toda su comunidad, que mira con atención. Cuando finalmente se encuentra cara a cara con el millonario, el aire se vuelve denso. Con el corazón palpitante, sus pensamientos se entrelazan en un caos indescriptible. No estoy listo para vender, comienza, pero un estruendo a sus espaldas interrumpe la escena. Todo cambia en un instante, y lo que parecía ser un simple jardín de rosas se convierte en el epicentro de un destino inesperado. El ruido gutural de un impacto resonó, y Miguel se giró, su mente absorbiendo la escena como si el tiempo se detuviese. Un grupo de personas salió del coche que estaba detrás del millonario, al cual apenas había notado. Sus rostros se mostraban ansiosos, en contraste con la calma superficial que Miguel había intentado mantener. Sudor frío le recorrió la frente al ver cómo el vehículo, ahora colisionado con una de sus vallas de entrada, parecía presagiar que la calma había llegado a su fin. La inseguridad acechaba su mente mientras se enfrentaba a la situación. El millonario, que aún no había dejado de observar las rosas, parecía ajeno al tumulto que ocurría a su alrededor.
Sin embargo, Miguel había dejado de escuchar las palabras promisorias del hombre. Un nuevo dilema se había instaurado en su vida. Debía mantener la tensión de su decisión original mientras lidiaba con una inminente crisis. «Esto es mi culpa», pensó, su mente girando en círculos. La imagen de su madre seguía presente en su cabeza, sus ojos profundos y llenos de pasado. ¿Qué haría ella?, se preguntó, intentando encontrar una respuesta en su experiencia vivida. Una elección mal hecha podría alterar no solo su futuro, sino también el de su familia y la reputación que habían construido con tanto esfuerzo. El estruendo del automóvil desconcertó al público y la figura del millonario perdió algo de su poder en medio del caos. Miguel sintió que la balanza se movía nuevamente. El valor de sus rosas no se encontraba solo en el dinero, sino en las memorias y el esfuerzo que representaban. Se sintió atrapado entre la posibilidad de fortuna y la preservación de sus raíces. Mientras las personas salían del automóvil, pudieron ver que el conductor se encontraba claramente nervioso y desorientado. «Vamos, tenemos que ayudarlo», dijo uno de los ocupantes, un hombre joven con un aire de preocupación genuina en su rostro. Miguel sintió un impulso irrefrenable de actuar. Se lanzó hacia la escena, su deseo de ser útil encendiendo una chispa en su corazón. «¿Estás bien?», preguntó mientras se acercaba, sintiendo que la esencia de sus rosas lo conectaba con algo más grande. La atmósfera del jardín parecía cambiar. Las flores, siempre receptivas, absorbían esa tensión humana recién creada. La empatía llamó a su puerta, haciendo que olvidara por un momento el dinero, la oferta indecorosa. Una vez que se aseguró de que el conductor se encontraba bien, el grupo de personas comenzó a disculparse por el incidente. Allí, Miguel halló un nuevo sentido de propósito. Comenzó a pensar en cómo podía impulsar no solo sus habilidades de jardinero, sino también su valor intrínseco. La conexión y el apoyo son parte del crecimiento, reconoció para sí mismo. Y en medio de todo eso, el millonario, quien había permanecido callado observando, se acercó. «Tienes un don, un potencial que va más allá de estas flores», dijo, sus palabras ahora cargadas de respeto y admiración. Pero ese respeto, Miguel supo, debía ganarse a sí mismo primero. La oferta del dinero había perdido su relevancia y su corazón luchaba por encontrar el equilibrio. Miguel comprendió que su viaje apenas comenzaba y que enfrentaría la incertidumbre de nuevas decisiones que pondrían a prueba sus habilidades y su visión como jardinero. Había materiales más valiosos que el dinero que un futuro exitoso podría ofrecer, y su pasión por las flores era solo el primer paso en un camino hacia algo más grande. Aún en esa epifanía, una sombra de preocupación pasó por su mente. ¿Realmente el millonario entendía la magnitud de lo que había visto? Sus pensamientos giraban con una nueva perspectiva, pero un nuevo desafío aguardaba. «Había llegado el momento de enfrentar mi verdad», reflexionó, mientras un leve atisbo de ambición llenaba su pecho. ¿Sería capaz de conectar el talento que poseía con una vida fiable y honesta? Un camino se abría ante él, y en la penumbra de la incertidumbre, un nuevo destino lo llamaba, marcando el inicio de su verdadero viaje. Las palabras del millonario resonaban en la mente de Miguel como un eco que desafiaba su convicción. A medida que la multitud se dispersaba, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de él. La oferta aún pendía en el aire, no solo como un recurso material, sino también como un catalizador para su evolución personal. Se sintió abrumado por la idea de que alguien reconocía su talento, un reconocimiento que había buscado, pero que en ese instante parecía desdibujarse ante las realidades de su propia vida. Respiró hondo y se centró en lo que había descubierto sobre sí mismo. La satisfacción de ayudar al conductor del auto y el impacto de su acción le infundieron una renovada claridad. Quería más de esa conexión genuina, esa que había experimentado al involucrarse en un momento de crisis. Miguel se encontró preguntándose cómo podría traducir sus habilidades en jardinería a un nivel más amplio. Crear belleza con sus manos era solo el inicio.
El verdadero desafío yacía en utilizar ese talento para generar un impacto significativo en su entorno. Con esa reflexión, se despidió del grupo de personas que se había acercado y se dirigió al invernadero. Necesitaba un nuevo enfoque, un medio para expandir su visión. A medida que se adentraba entre las filas de plantas, sintió que cada hoja y cada pétalo eran reflejos de lo que él mismo deseaba cultivar en su vida. Los colores vibrantes de las flores lo impulsaban a pensar en su potencial no solo como jardinero, sino como un artista que podía dar vida a espacios. Esta revelación lo llevó a considerar la idea de lo que realmente significaba ser un jardinero. ¿Era solo el cultivo de plantas? Miguel empezó a ver la jardinería como una metáfora de su propio crecimiento personal y profesional. Cada tarea, desde la siembra hasta la poda, reflejaba etapas en su vida donde había aprendido lecciones valiosas. Se dio cuenta de que para florecer debía trabajar la tierra de sus propias inseguridades y ambiciones. Con cada día que pasaba, la visión de lo que podría ser su carrera se tornaba más clara. Decidió que debía crear un portfolio que no solo mostrara su trabajo, sino que también contara una historia sobre su pasión, su camino y su compromiso con el arte de la jardinería. Quería presentar no solo productos, sino experiencias sensoriales que conectaran emocionalmente con las personas. En su mente se formaban ideas de cómo podría fusionar sus capacidades técnicas con su sensibilidad emocional. Sin embargo, la imagen del millonario no lo abandonaba. Su mirada de admiración y su comentario sobre el potencial más allá de las flores se repetían una y otra vez en su mente. Miguel se preguntó si podría obtener su apoyo no solo como cliente, sino como mentor. ¿Sería posible que un trabajo que tan de cerca se sentía a su corazón pudiera también ser un puente hacia nuevas y significativas oportunidades profesionales? Mientras diseñaba mentalmente su proyecto, un revuelo de ansiedad y emoción lo llenó. El riesgo de acercarse al millonario, de contarle sobre sus ideas y pedir su consejo era aterrador. Empezó a dudar. Sin embargo, también se dio cuenta de que cada gran historia de éxito implica la confrontación del miedo. Decidido a no dejarse vencer, tomó un viejo cuaderno de notas y comenzó a bosquejar sus ideas. Con cada palabra que escribía, la incertidumbre era sustituida por un profundo sentido de propósito. Miguel entendió que este pasaje en su vida era un punto de inflexión. Ahora, lo más necesario era actuar. ¿Tendría el valor para presentarse ante el millonario y darle a conocer sus pasiones y aspiraciones? Mientras trazaba el plan de su acercamiento, no podía evitar sentir que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Sin embargo, ya no se trataba solo de flores. La conexión que deseaba forjar representaba un nuevo camino, uno que lo llevaría a explorar no solo su proceso profesional, sino también su propio ser. La tensión crecía cada vez que imaginaba la conversación que tendría, y algo dentro de él supo que lo que estaba a punto de reclamar podía muy bien cambiar el rumbo de su vida para siempre. Miguel se despertó temprano, como cada día, pero esta vez con una mezcla de excitación y nervios. Había pasado horas en su cuaderno, delineando no solo su visión de la jardinería, sino también el argumento que utilizaría para acercarse al millonario. Sabía que cada palabra contaba y que tenía que capturar la esencia de su pasión en una presentación que no solo destacara sus habilidades, sino que también revelara su historia personal. Con el sol apenas asomando, se dirigió al invernadero. Mientras pasaba entre las plantas, cada una le daba una lección implícita sobre la perseverancia. Algunas habían crecido en condiciones difíciles, otras necesitaban cuidados especiales para florecer. Estos pensamientos lo impulsaron a recordar su propio viaje. Un camino lleno de familiares que no lo entendían, amigos que no creían en sus sueños. Sin embargo, ahora comprendía que cada dolor había cultivado su fuerza. El día avanzaba y él continuaba puliendo su presentación. Se sentó en una mesa improvisada, rodeado de tierra, semillas y herramientas. Miguel trazó con esmero su plan.
Cada sección se enfocaba en cómo pretendía tomar su pequeño negocio de jardinería y convertirlo en una experiencia artística. Así, su propósito se fue definiendo casi con claridad reveladora. Quería dar vida a espacios donde las personas pudieran conectarse con la naturaleza, un lugar que fuesen un refugio para las almas cansadas de la vida urbana. Vio cada flor como una historia y cada jardín como un legado. Sin embargo, la sombra de la duda siempre estaba presente. La idea de perseguir al millonario le parecía ambiciosa, incluso descabellada. Miguel sabía que debía confrontar ese miedo. Se repetía a sí mismo que detrás de la alegría de crear belleza, también tenía que aprender a ser un creador de oportunidades. El compromiso valiente con sus habilidades sería el único camino hacia el futuro que anhelaba. Mientras se preparaba mentalmente, su mente divagó hacia su familia. Recordó cómo siempre había sido el que se quedaba atrás, el que elegía el camino menos transitado. Pero ahora esa insignificancia lo encendía. Quería demostrar que su pasión era válida y que podía convertir su amor por la jardinería en una carrera exitosa y reconocida. La ilusión de ese objetivo se convirtió en combustible para su determinación. Al acercarse el momento crucial, Miguel sentía que su corazón latía con fuerza. La posibilidad de compartir su visión era como un rescate de su identidad. Y mientras su mente lo llevaba a un lugar de preparación, sus manos se movían en el presente, arreglando algunas flores que había recogido. Eran las que pensaba utilizar para su presentación. Así, por uno de esos extraños giros del destino, la acción sutilmente ayudaba a calmar su ansiedad. El reloj marcaba las horas, y Miguel sintió que cada minuto se volvía más pesado. Estaba decidido a dar el paso. Había llegado el momento de salir de su mundo seguro. Con cada idea que había estructurado, había cultivado no solo un portfolio, sino también un sentido de pertenencia a un destino que había sido forjado por sus propias manos. Con una mezcla de decisión y fragilidad, se enfrentó al espejo que colgaba en la pared del invernadero. Se prometió a sí mismo que no se dejaría paralizar por el miedo. Si iba a ser una conexión genuina, debía ser auténtico. No se trata de impresionar, sino de compartir, pensó. Se sintió más cercano a su propósito mientras visualizaba su encuentro. Con el teléfono en mano y una lista de preguntas preparadas, Miguel respiró hondo. Se dirigió hacia la puerta, consciente de que, al cruzarla, su vida no volvería a ser la misma. Había cultivado la valentía y la claridad necesarias, pero sabía que los riesgos y la incertidumbre también lo aguardaban. ¿Lograría el impacto que anhelaba o se vería perdido nuevamente en la trivialidad? La pregunta persistió mientras su mano buscaba el pomo de la puerta, asegurando un cambio que no solo tocaría su futuro profesional, sino que redefiniría quién era en esencia. ¿Estaba realmente listo para lo que se venía? La respuesta parecía más lejana que nunca. Miguel cruzó la puerta del invernadero. El aire fresco de la mañana le dio la bienvenida con un roce suave. Mientras avanzaba con determinación hacia su destino, sentía la presión del momento acumulándose en su pecho. Sabía que cada paso era un acto de fe, un sacrificio ante la posibilidad de que su vida diera un giro inesperado. La reunión con el millonario no solo representaba una oportunidad profesional, era, en esencia, su chance de validar su existencia y su pasión. El viaje en autobús hacia la reunión se deslizó entre sus pensamientos. Observaba a los pasajeros absortos en sus teléfonos, inmersos en sus realidades, y se sintió como un extraño en un mundo que no comprendía. Cada rostro le recordaba las palabras de quienes no habían creído en él. «Nunca lo lograrás, siempre serás un ilusorio soñador», resonaban como ecos lejanos que intentaban frenarlo. Pero a medida que el vehículo serpenteaba entre las calles bulliciosas, sus sueños cobraban vida en su mente. Se despojó de las dudas y se centró en lo que podría lograr, un espacio donde la naturaleza y la humanidad se entrelazaran. En su llegada, la elegancia del lugar lo envolvió.
Los exuberantes jardines y la grandiosidad de la arquitectura evocaron una belleza que resonaba con su propósito personal. Sin embargo, la inminente reunión le generaba un subidón de adrenalina que coqueteaba peligrosamente con el miedo. Mientras se acercaba a la entrada, se dio cuenta de que debía adoptar una mentalidad de crecimiento. Debía estar abierta a cada resultado, sin aferrarse al miedo de ser rechazado. Una vez dentro, se encontró frente al millonario, un hombre de presencia imponente que irradiaba una confianza inquietante. Antes de que pudiera formular las palabras adecuadas, el hombre lo estudió con una mezcla de curiosidad e interés. En ese instante, Miguel comprendió que no solo se presentaba como un jardinero, sino como un provocador de emociones que deseaba cultivar algo más profundo que simples plantas. Las primeras preguntas fluyeron con facilidad. Miguel compartió su historia, su conexión con la jardinería y cómo cada elemento en su vida había contribuido a la pasión que ahora lo impulsaba. Observó la reacción del millonario, sus cejas se alzaban y su interés parecía cultivarse, rindiéndose ante el fervor de Miguel. Sin embargo, la conversación pronto se tornó más compleja. ¿Qué te hace diferente de los demás?, inquirió el millonario, desafiándole con sutileza. Aquel instante fue crítico. Miguel podía caer en el relato de sus dificultades o, por el contrario, elegir destacar lo que lo definía. Aquella pregunta resonó en su mente como un disparador. No podía permitir que sus inseguridades abrumaran su respuesta. En vez de evocar las limitaciones de su pasado, decidió hablar sobre las lecciones que había aprendido. Cada planta es única y requiere su atención, igual que cada individuo. Lo que ofrezco es un enfoque centrado no solo en crear jardines, sino en establecer conexiones emocionales con las personas mediante la naturaleza, apuntó, sintiendo cómo la sinceridad se deslizaba resbaladiza entre sus palabras. La conversación se volvió más íntima, y a medida que la conexión crecía, Miguel empezó a notar cómo su propia confianza emergía. Estaba comenzando a hacer algo que nunca había imaginado: negociar su creatividad, ser un prospector de su propio valor. Cuando el millonario mencionó una posible colaboración, el golpe de emoción fue inmediato. Si lograses traernos un diseño artístico con rosas, quizás podamos discutir cifras, digamos $10,000, propuso el millonario. La audacia de la cifra lo dejó en shock. Sin embargo, Miguel no estaba satisfecho. Perseguía una visión que quería expresar con grandeza. La semilla de su ambición se sembró en su momento de duda. En lugar de aceptar la oferta inicial, tomó un profundo respiro. Puedo traer algo más significativo. Quiero mostrarles una experiencia que valga 100,000, no solo un diseño, afirmó con una valentía que le sorprendió incluso a él. El silencio que siguió fue casi palpable. Las miradas se encontraron. Había cruzado una línea. El desafío se había lanzado, al igual que su negocio. En ese instante Miguel supo que no solo luchaba por un contrato, estaba renegociando su existencia. Pero, ¿había ido demasiado lejos esta vez? La incertidumbre lo invadía, dejando a la vista la fragilidad de su valentía. La tensión era palpable. El resultado de su audaz declaración estaba por revelarse. ¿Aceptaría el millonario el desafío o fracasaría en la confrontación de sus propios límites? Miguel sintió cómo el aire en la sala se espesaba tras su oferta. Cada segundo parecía alargarse mientras el millonario lo miraba fijamente, como si evaluaba no solo lo que había dicho, sino también al hombre que se atrevía a hacer tal proposición. Las dudas empezaron a deslizarse en su mente. ¿Había sido un error? ¿Se había dejado llevar por una confianza momentánea en lugar de la realidad de su situación? El millonario deslizó su mirada hacia un lado, pensativo. La incertidumbre en el rostro de Miguel se tornó palpable. Las palmas de sus manos comenzaron a sudar. Sibyl, la asistente del millonario, observaba la interacción de manera atenta, como si esperara la respuesta a una pregunta crucial que determinaría el destino de ambos. Finalmente, el hombre rompió el silencio con una risa entrecerrada. Interesante, joven, pero permíteme ser claro, el mercado no funciona así. La audacia es admirable, pero lo que ofrezco es un negocio, no un sueño. Las palabras sonaron como un puñetazo directo al estómago de Miguel.
La química de la conversación que había experimentado se evaporó, y la voz cortante del millonario lo llevó a un rincón en su mente donde sus viejos miedos lo acechaban nuevamente. Las voces de los escépticos, esos que habían cuestionado su valía, comenzaron a resonar aún más fuerte. Pero en ese instante crítico, Miguel tomó una decisión. No le estoy presentando un sueño, estoy ofreciendo un desafío, una experiencia única que puede dar nuevos aires a su legado. La convicción se encarnó en sus palabras. No se trata solo de rosas, se trata de crear un espacio que hable de conexión, belleza y sentimiento. Estoy dispuesto a trabajar hasta que cada elemento refleje eso, y le aseguro que vale mucho más que cifras. Se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su propuesta, sino también su identidad. Se esforzó por demostrar que su oferta era más que un simple encargo. Se trataba de una expresión de su propio ser, de su deseo de manifestar una aspiración que trascendía lo material. El millonario lo observó. Su expresión se tornó más serena. La pasión y el arte son un camino peligroso, pero también pueden generar riqueza, admitió. Si realmente crees que puedes traer algo que valga lo que dices, me gustaría saber más sobre tu visión. La chispa de esperanza se encendió. Era la oportunidad que Miguel había estado buscando, abrir la puerta a mostrar su capacidad de innovar. Permítame mostrarle lo que he concebido. Crearé un prototipo, una muestra de lo que significa mi visión, y lo haré en un tiempo récord. Quiero que lo experimente por sí mismo. El acuerdo se tejió en ese instante, pero Miguel estaba consciente de que cuya era solo una promesa. Se necesitaba coraje, esfuerzo y una notable habilidad para hacer frente al reto que se avecinaba. A medida que la conversación avanzaba, Miguel desglosó las ideas que habían palpitado en su mente durante meses. Aún así, lo que no sabía era si fue la audacia de su planteamiento o el vibro de su pasión lo que realmente captó la atención del millonario. Al final, ambos se estrecharon la mano, sellando un pacto que podría definir un nuevo camino profesional para Miguel. Mientras abandonaba la reunión, sintió una mezcla de emociones. Atención en el riesgo. Su mente se agitaba con la idea de hacer realidad su propuesta, pero la presión de cumplir su promesa lo asediaba. Miguel sabía que, aunque había dado un paso adelante, el verdadero desafío apenas empezaba. Cuando llegó a su pequeño estudio, la visión se tornó más clara. La urgencia de materializar su idea lo envolvía. Sin embargo, antes de siquiera empezar, recibió una llamada inesperada que interrumpió su concentración. Al contestar, su corazón se detuvo al escuchar la voz al otro lado. ¿Sería el éxito o más bien un contratiempo que amenazaba sus planes? La tensión se acumulaba. En su mente resonaba una pregunta inquietante. ¿Estaría preparado para la tormenta que se avecinaba? El sonido de la llamada se volvió un eco entre los pensamientos de Miguel. Con una mente saturada de ideas sobre su prototipo, las palabras del otro lado de la línea le llegaron como un rayo. «Hola, soy Fernando, un viejo colega. Me parece que has tomado una decisión audaz, pero también peligrosa». La voz de Fernando era fría, y eso despertó en Miguel una oleada de incertidumbre, aunque también un extraño sentido de urgencia. ¿Qué quería? No sé si sabes que, a veces, lo que parece arriesgado para uno es el principio del fin para otro. ¿De verdad crees que puedes satisfacer las expectativas de un comprador como ese?, continuó su interlocutor. «Sé lo que hago», respondió Miguel, tratando de moderar la tensión en su voz. «Esto es diferente. Estoy poniendo mi corazón en este proyecto y no solo mis habilidades». La defensa de su decisión no solo era contra Fernando, era un acto de afirmación de su propio valor y potencial. Sin embargo, la duda comenzaba a filtrarse nuevamente en su mente. Es un buen planteamiento, Miguel, pero recuerda que el mundo de los negocios no es un campo de flores. No se mide por pasiones, sino por resultados. Si fracasas, podrías perder todo. La alerta de Fernando resonó más como un desafío personal que un consejo constructivo. Al colgar, Miguel se sintió envuelto en un torbellino de emociones.
Reflexionó sobre sus habilidades y sus limitaciones. La voz de Fernando se repetía en su mente, un eco que no podía ignorar. Decidió que debía analizar cada aspecto de su propuesta. Ya no se trataba solo de la idea, debía convertir su intuición en una estrategia sólida y efectiva. Durante los días siguientes, Miguel intensificó su trabajo en el prototipo. Pasó horas en su estudio, midiendo, esbozando y revisando su concepto. La presión era palpable, pero estaba determinada. Cada detalle debía comunicar la emocionalidad que quería que el millonario experimentara. Comenzó a buscar inspiración en obras de arte, diseño y arquitectura, todas lecciones de cómo manifestar la conexión y el contexto en el que su proyecto debía vivirse. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la presentación, las inseguridades se entrelazaban con su entusiasmo. Se enfrentaba a una paradoja interna. ¿Podía confiar en que su visión era suficientemente sólida para combatir la crítica del mercado? Cada boceto y cada modificación presentada era una reafirmación de su deseo de orientar la experiencia de la emoción y la belleza. Pero no podía evitar pensar en el riesgo de ser visto como un soñador nada más. La noche anterior a su presentación, Miguel decidió dar una vuelta por la ciudad. La brisa fresca le recordaba que había belleza fuera de su mente saturada. Miró a su alrededor y observó cómo otros artistas en diferentes ámbitos exponían su trabajo al mundo. Había algo en esa audacia que resonaba en su interior. Inspirado, prometió a sí mismo que no dejaría que el miedo lo dominara. El día de la presentación llegó. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Miguel se plantó frente a su creación. La sala estaba iluminada y el millonario, aunque distante, era su único enfoque. Mientras hablaba y presentaba su prototipo, sus palabras se sentían más sinceras que nunca. Cada aspecto de su trabajo estaba impregnado de su esencia, era un reflejo de él mismo. Al finalizar su presentación, Miguel sintió que la tormenta interna había encontrado calma, pero había algo más que seguía bullicioso en su mente. La mirada del millonario denotaba curiosidad, pero no podía discernir si era aprobación o escepticismo. ¿Aceptaría su propuesta o sería el inicio del final de su sueño? Mientras los murmullos comenzaban a resonar entre los asistentes, Miguel no podía evitar cuestionarse si realmente estaba preparado para lo que estaba por venir. Se sentía tan cerca de un cambio monumental, pero el peso de la duda le recordaba que el camino podría ser más sinuoso de lo que había anticipado. En su interior surgía un dilema que comenzaba a definirlo. ¿Sería capaz de cruzar la línea entre lo que quería ser y lo que el mundo esperaba de él? El silencio lleno de expectativas se alargaba. Al fin llegó el momento de la verdad. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba la respuesta que podría cambiar su vida. ¿Sería el inicio de su viaje o el fin de una ilusión? El murmullo en la sala se disipaba lentamente y cada segundo se sentía como una eternidad. Miguel podía ver cómo el millonario se inclinaba hacia adelante, con una mirada que exploraba no solo el prototipo, sino también el alma detrás de él. La incertidumbre que lo había acompañado desde que comenzó este proyecto se intensificaba. ¿Tenía realmente posibilidades de que su trabajo diera frutos? ¿O por el contrario, había fallado en su inspección de la viabilidad del mercado, un error que podría costarle mucho más que un simple rechazo? El empresario finalmente rompió el silencio. Es una propuesta interesante, Miguel. Sin embargo, la feasibilidad de este proyecto es lo que me preocupa. Sus palabras contenían un peso que se sintió como un golpe a la autoestima de Miguel. Esa preocupación se traducía en años de experiencia, en una mente que había estado en el centro de transacciones exitosas y fracasos estrepitosos. Miguel se forzó a respirar profundo. No podía caer en la trampa del desánimo. Aprovechó el momento para recalibrar su enfoque. Entiendo sus dudas, pero esto no es solo un producto, es una experiencia, un viaje emocional que puede captar a cualquier cliente desde el primer instante. Con cada palabra, Miguel intentaba no solo convencer a su interlocutor, sino también reafirmar su propia convicción en lo que había creado.
El millonario lo miró, curioso, como si pudiera entrever la fortaleza detrás de las palabras titubeantes de Miguel. Estoy dispuesto a invertir, pero necesito garantías. No quiero un sueño, sino un plan sólido. Su enfoque directivo comenzó a despertar una chispa dentro de Miguel. No se trataba solo de su obra, sino de su capacidad para transformar ese sueño en una propuesta de negocio viable. Después de la presentación, Miguel se retiró a su estudio, sintiendo la presión de la situación que se intensificaba. Reflexionó sobre el enfoque del millonario y lo que su comentario revelaba. No era suficiente con tener un concepto creativo. Debía añadirle la disciplina necesaria para convertirlo en un éxito comercial. Comenzó a formular un plan estratégico, anotando cada posible camino. La división de costos, las proyecciones de ingresos y las estrategias de mercado se convirtieron en el nuevo eje de su enfoque. En lugar de ignorar la comercialización, decidió abrazarla. Se dio cuenta de que su pasión debía ir acompañada por una comprensión tangible del mundo empresarial. Las horas se convirtieron en días mientras Miguel trabajaba incansablemente. Buscó asesoramiento de expertos en nexo de mercado, se sumergió en reportes de tendencias y se empapó de análisis de competencia. Cada descubrimiento era un pequeño hito que alimentaba su crecimiento. Se sintió como un artista forjando su obra maestra, pero había algo más tras la creación, un proceso evolutivo de su identidad profesional. Sin embargo, en el fondo de su mente, la advertencia de Fernando seguía rondando. Podrías perder todo. Miguel no podía evitar cuestionarse. ¿Estaba preparado para esa realidad? Su propio miedo era un adversario que debía enfrentar, un eco que amenazaba con destruir su confianza. Tenía que aprender a ver el fracaso no como un final, sino como una parte del proceso de crecimiento. Finalmente, tomó la decisión de tomar riesgos calculados y en lugar de rehuir la posibilidad del fracaso, decidió prepararse para ello. No seré un soñador estancado, pensó, seré un soñador pragmático. Esa declaración resonó dentro de él como un mantra revitalizante. Cuando regresó a la sala donde había hecho su presentación, lo haría con datos y un nuevo enfoque. Para seducir al millonario, su obra no solo debía hablar desde el corazón, sino también desde la lógica. Pero como siempre, persistía la pregunta: ¿sería él capaz de demostrar que había aprendido lo necesario para hacer que su plan fuera irresistible? La visibilidad de su futuro fue opaca, llena de posibilidades, incertidumbres y las sombras acechantes del miedo. Con cada paso que avanzaba, Miguel sentía que estaba en la cuerda floja entre el triunfo y el fracaso. Al salir de su estudio, una nueva verdad le llegó. Estaba a un paso de la aceptación o del rechazo. Y en esa delgada línea, Miguel supo que todo lo que había trabajado durante esos días sería sometido a una prueba definitiva. ¿Podría realmente convertir la visión de su corazón en un acuerdo irrefutable? Miguel pasó las noches siguientes esbozando cada detalle de su propuesta. Analizaba gráficos, ajustaba números y destacaba los beneficios emocionales de su producto. Sabía que el entusiasmo por su invención no era suficiente. Necesitaba presentarlo en términos que resonaban con la lógica empresarial del millonario que lo había escuchado. Eran días de experimentos mentales y decisiones tácticas que definieron su dinámica interna. Era momento de transformar su sueño en una realidad comercial. Una noche, mientras repasaba con un bolígrafo los elementos claves de su plan, sintió la oleada de su inseguridad regresar, pero esta vez optó por confrontarla. Esbozó un nuevo gráfico con una proyección de cómo su producto podía penetrar en el mercado, integrando un análisis fundamental y uno técnico. Esos gráficos que reflejaban su esfuerzo comenzaron a mostrarle un camino viable. La presión lo llevó a repensar su círculo cercano. Durante una cena casual con amigos, decidió compartir su progreso, no solo para buscar consejo, sino para enfrentar su miedo a la exposición. Las palabras fluyeron desde su interior y a medida que relataba su visión, sorprendentemente, también salió su pasión. Sin embargo, los comentarios optimistas también traían consigo una advertencia. El equilibrio entre lo que podía soñar y lo que podía lograr era frágil.
Ellos no tenían el mismo nivel de compromiso y decisión que él había decidido adoptar. Esa diferencia lo marcó. Decidido a avanzar, Miguel se lanzó a buscar formación adicional. No solo quería manejar números, necesitaba profundizar en temas de marketing, negociación y sobre todo en cómo presentar una propuesta convincente. Se inscribió en un curso online sobre emprendimiento. Días después, devorando el contenido, cada módulo activaba una chispa en su mente. Comprendía conceptos como el de valor añadido y ventaja competitiva de forma más clara. Pero había un concepto que se quedó grabado: la importancia de la narrativa en la venta. Miguel comenzó a experimentar cómo combinar su visión creativa con las herramientas de un narrador. Una estrategia de ventas que justifique su propuesta, no solo por los números que la respaldaban, sino por la historia que la acompañaba. La historia de transformaciones, de impacto en los consumidores, de por qué la gente no simplemente compraría rosas, sino una experiencia. Días más tarde, volvió a reunirse con el millonario. En esta ocasión, Miguel llegó no solo con gráficos, sino también con la narrativa que su proyecto necesitaba. Cuando empezó a hablar, su voz era más firme que antes. Comenzó a describir cómo el producto no era únicamente un simple objeto, sino un símbolo de amor, conexión y emoción. Pero a medida que se adentraba en su presentación, la mirada reflexiva del empresario lo hacía cuestionar sus propias palabras. De repente, el miedo asomó nuevamente. ¿Y si esa narrativa no era suficiente? Sin embargo, cuando terminó, el empresario lo miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Veo que has trabajado en esto, pero ¿cómo convencerás al mercado? La historia es solo la primera parte, dijo con un tono firme. Esta vez no había juicio, solo una expectativa de seriedad. En ese momento, Miguel entendió que aún debía demostrar que la pasión podía realizarse en cifras. A pesar de la claridad de su enfoque, la incertidumbre persistía. La conversación avanzó y aunque se sintió más seguro, Rafael se dio cuenta de que cada vez que el empresario planteaba una duda, sus cimientos temblaban. Cada pregunta se sentía como un nuevo desafío que lo obligaba a ser más audaz. Siguió respondiendo, sacando de su experiencia las respuestas necesarias, pero también comenzó a ver las oportunidades que surgían a medida que conectaba con las preocupaciones del inversionista. La confianza se asentó en su voz mientras su persuasión se ajustaba a cada inquietud técnica. Al salir de la reunión, Miguel sintió que estaba en el umbral de un cambio. Había aprendido a presentar no solo su producto, sino su visión de él. Se dio cuenta de que ese camino requeriría una preparación constante, de que no podía permitirse la complacencia. Sin embargo, un nuevo peso lo presionaba. Había dejado una puerta abierta con el empresario que podía llevarlo a nuevas alturas, pero también a la gran caída. Sin duda, todo dependía de su próximo movimiento. Miguel no sabía qué pasos tomaría a continuación, pero había una pregunta latente. ¿Podría convertir esa narrativa y pasión en una oportunidad tangible ante un inversor que podía cambiar su vida? La urgencia de tal decisión comenzó a premiarlo, sabiendo que cada lección podía llevarlo a un abismo o a la cima de su carrera profesional. Miguel se encontraba frente a su jardín de rosas una vez más, un paisaje que había sido testigo de su viaje personal y profesional. La brisa suave acariciaba sus mejillas y la fragancia embriagadora de las flores le traía recuerdos de su infancia, su familia y las lecciones aprendidas. Después de semanas de arduo trabajo y numerosas reuniones, había llegado el momento crucial: presentar ante el millonario la experiencia única que había diseñado, un proyecto que no solo tenía como eje las rosas, sino un profundo significado que reflejaba su evolución personal. Con el corazón latiendo fuertemente, Miguel se acercó al lugar de la exposición que había preparado meticulosamente. Había creado un entorno donde los visitantes podían sumergirse en la belleza del paisaje, un espacio que invitaba a la reflexión y a la conexión emocional. Cada rosa estaba dispuesta con un propósito, contando una historia que había elaborado con esmero.
Este no era solo un jardín, era un refugio diseñado con la intención de generar una experiencia sensorial que resonara dentro de cada visitante. Cuando llegó el momento de presentar su propuesta al millonario, Miguel sintió una oleada de confianza. Había aprendido a partir de cada crítica, cada desafío y cada conversación que había mantenido. La narrativa que había construido no solo se centraba en las flores, incluía su compromiso con el arte de la jardinería y su pasión por crear espacios vitales. Con voz firme, Miguel explicó cómo su proyecto podía no solo embellecer un espacio, sino también transformarlo en un lugar donde las personas pudieran reconectar con la naturaleza y entre sí. El millonario lo escuchó atentamente, y la tensión en el aire era palpable. Miguel sabía que tenía que llevar su presentación más allá de lo emocional y conectar con los aspectos comerciales que su interlocutor valoraba. Como había aprendido, cada palabra contaba. El proyecto debía ser no solo hermoso, sino también viable, y comenzó a exponer con claridad cómo había estructurado su propuesta, incluyendo costos, proyecciones y su plan para atraer a clientes potenciales. Lo que ofrezco, continuó Miguel, no es simplemente un diseño, sino una inversión en experiencias. Cada rosa que elijan aquí representa una historia, una conexión emocional que invita a disfrutar de la belleza de la vida. Las palabras resonaron, un eco que no solo buscaba convertirse en argumento de venta, sino también en un llamado a la apreciación de lo auténtico. El millonario reflexionó por un momento, y Miguel notó cómo la incertidumbre en sus ojos había sido reemplazada por curiosidad genuina. Todo el sacrificio había valido la pena, y el trabajo arduo y el enfoque estratégico comenzaban a dar frutos. Finalmente, el hombre sonrió y, con gesto decidido, le extendió la mano. «Estoy dispuesto a trabajar contigo, Miguel. Este proyecto tiene potencial, y creo que juntos podemos llevarlo a un nuevo nivel». La gratitud y el alivio invadieron a Miguel. Había aprendido que su crecimiento no se basaba solo en tener un talento oculto, sino en la perseverancia, la preparación y en saber presentarse con autenticidad. Había demostrado que no solo era un jardinero, sino un creador de experiencias valiosas. Mirando hacia su jardín, sintió que cada rosa florecía en simbolismo de su esfuerzo y transformación. Al regresar a casa, su familia lo recibió con abrazos y lágrimas. Miguel se sintió completo. Su arduo trabajo había sido reconocido y su camino como jardinero no solo lo había llevado a un éxito profesional, sino también a una comprensión profunda de sí mismo. No se traicionó y, sobre todo, honró sus raíces y valores, consolidándose como un profesional en su ámbito sin perder el contacto con su esencia. Con un futuro brillante por delante, Miguel tomó una decisión. No solo cultivaría flores, sino también sueños y conexiones significativas. A partir de ese instante, cada rosa en su jardín representaba no solo su pasión, sino la unión de corazón y mente que lo guiaría en su viaje. Su historia se había transformado en una lección de vida, y cada día sería una nueva oportunidad de florecer. Ahora, al mirar hacia atrás, Miguel entendía que el verdadero logro no era la cifra en un contrato, sino la transformación interna que había experimentado. Había conquistado sus miedos y superado las expectativas ajenas. En su corazón, una nueva certeza brillaba. Había descubierto su verdadero potencial, y no había nada que lo detuviera ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagan que su voz se escuche.